Shalom Alejem, mi nombre es Binyamin. Y el mío es Sahel Benasher. Torah para hoy tiene distintos frentes de trabajo. Uno de ellos es dar enseñanzas de la Torah mediante videos prácticos, pero sin el mito de las religiones. Desarrollaremos diferentes temas en episodios cortos de manera que sean agradables y representativos para estos tiempos. Todas las religiones hablan y dicen que su religión no es una religión, sino que es un estilo de vida. La religión es religión. La religión es el pensamiento de un hombre a lo largo de la historia. Movimientos de masas, emociones, lloriqueos, temblecías y al final la vida sigue igual. Debemos tener en cuenta que no profesamos ningún tipo de religión o doctrina, ya que esto no es nuestra identidad, pues somos un pueblo. Además, las religiones nos han hecho mucho daño a lo largo de la historia, jugando con nuestra fe y desdibujando la imagen de un único Elohim. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos un pueblo conformado por 12 tribus, un pueblo con un creador llamado Yahvé, una Torá y un Mashiach llamado Yeshua. No compartimos posiciones teológicas de personajes como Lutero, Calvino, Agustín de Hipona, Atanasio de Alejandría, Maimónides, Rashi e Israel Ben Eliezer. Tampoco compartimos los concilios de Roma, las creencias greco-romanas, libros como el Talmud, la Kabbalah, Zohar, Midrash, leyes alágicas y leyes noágidas. Algunos de estos personajes se han creído dueños de cosas que son para todo el pueblo de Israel. Tenemos mucho por enseñar, pero debemos de partir por el principio. A partir de este momento iniciaremos una serie de enseñanzas sobre nuestro origen, quiénes somos, para dónde vamos y de dónde venimos. Shejinah Elohim Kadosh presenta Torah para hoy. Todo empieza por un hombre, Adán. Fue creado en el sexto día dentro de Elohim, un ser creado a su imagen y semejanza, es decir, que fue creado eterno, sin imperfecciones y sin debilidades. Fue creado como un ser de luz, incorruptible, pues Yahvé Elohim creó un ser similar a él. Luego del primer Shabbat de la creación, Elohim tomó barro de la tierra del Edén, lo cual era tierra viva, pues no había entrado maldición por el pecado de Adán. De esa tierra formó un vaso para que Adán habitara en él. Hay una gran diferencia entre crear y formar, pues Elohim creó al hombre en Bereshit 1, lo creó dentro de él. La palabra hebrea para crear es bará, que literalmente es crear de la nada. Esto es algo que solo Elohim puede hacer. Y en Bereshit 2, Elohim forma al hombre de lo que él creó en Bereshit 1. La palabra hebrea para formar es yetzer. El ser humano no crea de la nada. El ser humano puede formar de lo creado. Toma la materia prima que fue creada de la nada por Elohim y puede formar o hacer objetos. Entonces queda implícito que Adán fue creado antes de Shabbat y fue formado después de Shabbat. Adán estaba dotado de un gran conocimiento e inteligencia, porque él mismo habitaba, hablaba y caminaba con Elohim. De dentro de Adán fue sacada una mujer, la cual le fue dada como esposa con las mismas cualidades, conocimiento y poder que se le había otorgado a él. Cuando Adán pecó desobedeciendo la orden de Yahvé de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entró en un conocimiento el cual no le era permitido, ya que no estaba en la capacidad de manejarlo. Hay un mito milenario de las religiones que han impuesto sobre sus creyentes, y es que Adán y Java comieron de una manzana. Esto no es posible, ya que Adán y Java comieron de un conocimiento vivo, el cual es imposible de materializar en una fruta como tal, llamada en este caso una manzana. La penalidad fue ser expulsados del Edén y convertirse en seres mortales. De esta forma, para la humanidad fue creado un tiempo diferente al de la eternidad. Kefa se refiere a este asunto cuando dice
que cuando Adán pecó, después de este suceso, se creó un tiempo diferente en esta tierra, un tiempo en proporción abismal de separación con la eternidad. El tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro, es decir, el presente, conocido así en la mecánica clásica. El tiempo como variable o unidad de medida no existía en el Edén. En la eternidad no hay medida de avance del tiempo. Elohim contiene lo existente. En el Edén no existía la luz solar común y corriente que vemos hoy. Había luz sublime. Siempre había luz, una luz única que emana Elohim. Adán mismo era un ser de luz. No había día ni noche. Era eternidad constante. El sol, la luna y las estrellas no regían en el Edén. Estas fueron creadas para regir cuando Adán saliera del Edén, pues la noche y el día vino a tomar sentido cuando Adán fue puesto en la dimensión que hoy vivimos. Ahora el tiempo se mediría mediante la puesta y opuesta del sol, día y noche. Ahora todo sería regido por la variable tiempo, como lo vemos en el estudio de muchas ciencias, donde todo lo transitorio se puede desarrollar numéricamente gracias a esta variable. Sin esta habría una contracción de la materia. Es por ello que Adán tuvo que ser transformado de su divinidad para poder que le rigiera el tiempo y tener un inicio y un fin. Lo mismo sucederá en sentido inverso cuando seamos llevados a la eternidad. Debemos ser transformados para poder habitar esa dimensión, la eternidad, regresando al estado original de donde viene Adán. Con esto queremos decir que Adán pudo haber vivido muchos milenios dentro del Edén, porque lo que hemos aprendido durante años es que él vivió unos días en el Edén y después fue expulsado. La penalidad de comer el fruto prohibido era "y morirás". Es por esta razón que el tiempo le fue contado de otra manera después de haber pecado. Le fue contado como finito, porque antes de haber pecado no necesitaba contar su tiempo, no necesitaba contar sus años, porque al ser un eterno no tenía sentido contar sus años. Después de haber pecado, sus años le fueron regulados, y por esta razón solo vivió 930 años y expiró en el año 3070 antes de la era común. ¿Por qué digo solo 930 años? Porque él no alcanzó a vivir ni siquiera un solo día de los que él estaba acostumbrado a vivir. Un día siendo eterno, es decir, 1000 años para este tiempo que conocemos hoy en día. Él solo vivió 930 años como ser mortal. Tenemos que recordar que la Tierra no tiene 6000 años desde su creación. La Tierra tiene 6000 años desde que Adán salió de la tierra del Edén, desde que la Tierra empezó a ser finita, desde que la Tierra entró a maldición por el pecado de Adán. Desde ese momento se empieza a contar los años de la Tierra, pues por la misma causa que a Adán se le empieza a contar la vida después de ser pasado al mundo terreno, la dimensión de los tiempos finitos y eternos cambia. A partir de este momento, la humanidad sería a imagen y semejanza de Adán. Por eso se nos llama hijos de hombre. Adán fue el único ser humano a imagen y semejanza de Elohim. Su descendencia ahora sería como él después de salir del Edén. La humanidad se fue degradando viviendo cada vez menos, empezando por Adán, que vivió 930 años. Shet 912 años, Enos 905 años, Cainán 910 años, Mahalalel 895 años, Jared 962 años, Hanoc fue traspuesto, Matusalén 969 años, Malek 777 años. Al saber las edades de estos personajes podemos entender que vivieron las mismas épocas. Cuando se leen las escrituras sin estudiarlas en profundidad, se leen sin entendimiento, ya que ella contiene datos numéricos para que podamos entender el sentido de las cosas. En este caso podemos ver que por el tiempo vivido, muchos de ellos pudieron conocer gran parte de su descendencia.
no son historias separadas. Muchos de ellos se pudieron llegar a conocer en el transcurso del tiempo. Imagínense en esto, Adán conociendo a Matusalén. Es aquí donde llegamos a Noaj, un hombre justo nacido en el año 2944 antes de la era común. En el próximo video veremos la dispersión de los hijos de Noaj y el porqué de la existencia de muchos idiomas.